están pudiendo hacer, ¿no? Yo creo, tienen alguna consulta. La segunda práctica, Sí. Tenía una consulta. Un momentito. Leandro, ¿qué era la consulta? No me acuerdo, diga, yo sí que ando medio enamorado. ¿De qué era la segunda práctica? Ah, ya, la segunda práctica es del libro. Los 3 ejercicios, que siempre a veces se me equivocan. Eso. ¿Qué quieres consultarme? No, está bien. Ya yo dije, a ver, les he puesto unas fechas ahí, por favor, traten de cumplir eso, porque para mí es importante aprender a cumplir. No les he puesto para el día siguiente, les he dado unos 4 días, 3 días, 5 días, no sé, más o menos, para que puedan ir haciendo, ¿ya? Por favor. Hoy vamos a empezar con la parte de los elementos que tiene una curva circular, ¿ya? Por ejemplo, a ver, les haré una pregunta para que nos ubiquemos. Alineamiento horizontal, ¿de qué está compuesto? El alineamiento horizontal, ¿de qué está compuesto? Traten de que cada uno den la respuesta en su mente, si no pueden comunicarse, pero ahí van a darse cuenta si estamos aprendiendo o no. Entonces, para mí es importante que puedan indicarme y así yo digo, estamos bien. A ver, eso vi ya en una anterior clase, así alineamiento horizontal, cuando hemos dado la definición de diseño geométrico, ¿no? Por ejemplo, les podría preguntar qué es diseño geométrico. A ver, Dani dice curvas, tangentes y ángulos. No. A ver, curvas horizontales y calzada, parece que decía. No. A ver. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo estás? Buenas noches, espera. Yolanda, ¿cómo estás? Rectas y curvas, ingeniero. Ya, muy bien. Rectas y curvas, está correcto, muy bien. Pero ahora yo quiero saber qué tipo de curvas. Curvas circulares, curvas compuestas, curvas de transición. Muy bien, Yolanda. Aquí, por ejemplo, estoy viendo comentario en chat de Inés. Alineamiento horizontal es la proyección sobre un plano horizontal. Muy bien, es sobre un plano horizontal. Muy bien. Alexandra Robles, Alexandra Leslie, rectas y curvas. Ya, está bien. Entonces, curvas circulares y de transición. Ya, perfecto, muy bien. O sea, el alineamiento horizontal, todo lo que vamos a aprender de carreteras, o sea, la planta, planimetría, planta también puedo decir, planimetría también puedo decir, está compuesto de rectas, o sea, es como si estuviera, así como dice como dice Inés, sobre un plano horizontal. Suponemos como si estuviera en un plano horizontal, entonces está compuesto de rectas, o sea, hay tramos rectos, hay curvas, pero las curvas tienen unas características especiales. Entonces, por eso preguntaba qué tipo de curvas. Entonces, en carreteras, las curvas son curvas circulares y son simples con un solo radio. Pueden ser compuestas con 2 o más radios. Y las curvas espirales o de transición, que son, digamos, de Euler, o pueden ser lemniscatas. Bueno, esos son tipos de curvas, pero son de curvas de transición. Muy bien. Entonces, muy bueno, ya son las 18:56. Vamos a empezar a avanzar, ¿ya? Bueno, así como hemos estado viendo ahorita al empezar que vamos a ver alineamientos horizontales. Todo lo que es el primer parcial son planimetría, ¿ya? Entonces,
Aquí tenemos un comentario, un formulario así general que tiene algunos errores que he estado viendo. Por ejemplo, aquí es 15.000, no 150.000. Y quise cambiárselos, pero no tuve tiempo y bueno, voy a ver si puedo, se los voy a cambiar en su Classroom, ¿ya? Pero quiero que se acuerden, esto es 15.000. No sé si saben, hemos estado hablando sobre el TPDA, son los volúmenes, ¿no ve? Tránsito promedio diario anual. Ese es un volumen. Ese volumen es uno de los parámetros que a partir de eso podemos diseñar nuestra carretera. Entonces, cuando tenemos un tráfico liviano, es cuando tenemos menos de 500 vehículos. O sea, aquí normalmente está manejando 200, 300, bueno, esto no importa, no necesitan aprenderse de memoria esto, solamente es una especie de comentario en el sentido de que podemos clasificar las carreteras como autopistas, fíjense, las carreteras como autopistas, autorrutas, o sea, esto viene a ser carretera de carriles múltiples, ¿ya? Aquí dice características, doble calzada, 2 o más carriles por dirección. Ya sabemos qué es carril. Carril es una faja de terreno acondicionado para la circulación de una sola fila de vehículos. Ese es el carril, ¿ya? Entonces, en el manual de carreteras del ABC, esta es la clasificación que tiene. Esta es la clasificación. O sea, dice autopistas, autorruta, nosotros manejamos las doble vías, o un término muy correcto vendría a ser carretera de carriles múltiples, ¿no? Después aquí definen primario, o sea, son las carreteras principales, ¿no? Esas son calzada simple con 2 carriles, o sea, por 2 carriles quiere decir uno de ida y uno de vuelta, ¿no? 2 carriles. Siempre se está manejando generalmente en todo el concepto de la sección de la vía, Después tenemos primario colector, es una carretera también, pero es ya de menos calidad de diseño geométrico, tiene calzada simple, fíjense, igual que la anterior, 2 carriles, y este tiene control parcial de acceso. O sea, los principales, los primarios, generalmente las intersecciones, los puntos de conflicto, se pueden hacer unos distribuidores, unas rotondas, en cambio en este otro ya no toma en cuenta mucho eso, ¿no? ¿Y dónde están las diferencias de estos? En los volúmenes, por ejemplo, y en las velocidades también, y en las pendientes propuestas. Ya es muy importante eso. Entonces, después tenemos local, calzada simple de 2 carriles. Es un camino, pero más es para una zona determinada nada más. No vincula con el resto de los caminos en general. O sea, son vías locales, ¿no? Y de desarrollo son las que poblaciones muy pequeñas, donde el TPDA, por ejemplo, aquí dice mayor de 200. O sea, estos son volúmenes bajitos, es todo un día, tránsito promedio diario, anual. En general, este TPDA, aunque no correspondería explicarles mucho detalle, pero podemos comentar que es del final del periodo de diseño. O sea, si nosotros estamos diseñando el 2020, por ejemplo, este año, digamos, estamos haciendo un diseño de una carretera. Entonces, para poder encontrar este valor de TPDA, lo que se hace es, primero, hacemos aforo de esa vía que existe, si es que existe una vía. Cuando no existe, es otra forma de evaluar. Se hace a través de una encuesta que se llama origen y destino. Pero vamos a suponer que es lo más lógico, que tenemos una carretera y queremos mejorarla. Y me han dado para que yo diseñe. Entonces, tenemos que tener idea de los volúmenes. Entonces, para eso les decía, debemos hacer un aforo. Ese aforo dura 7 días, o lo racional que hacemos cuando nosotros como ingenieros civiles estamos haciendo un diseño de una carretera, 7 días. Porque es una semana. Necesitamos hacer el TPDA, pero de una semana, no de con respecto a un año, sino de una semana. Y en base a ese TPDS de una semana,
mediante estadísticas se encuentra el TPDA de ese año. O sea, si yo hago de este año, digamos 2020, encontraría el TPDS y después, mediante desviación estándar, o sea, estadística, puedo asumir cuánto sería el TPDA, pero de 2020, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tomamos en cuenta para diseñar una carretera? O sea, para encontrar este valor, TPDA, que aquí no dice 2020, sino no dice nada, TPDA mayor, TPDA, aunque aquí no te dice nada, ¿no? O sea, TPDA, ya. Entonces, volvemos a ver, un poquito nos ubicaremos. Tenemos que hacer aforos, una semana. Después de una semana, ¿qué voy a encontrar ese valor? TPDS se llama, tránsito promedio diario de una semana. Entonces, de una semana, mediante estadística, como les decía, se cambia a TPDA. Pero ese TPDA es del año 2020, este año que estamos haciendo, digamos, aunque por las circunstancias es una situación un poco crítica, habría que ver hasta que se normalice para tomar en cuenta un valor más real, ¿no? Bueno, el TPDA, entonces, tengo del 2020. Entonces, yo como proyectista, como ingeniero, tengo que decir, bueno, ¿cuánto tiempo va a tardar la construcción, la licitación, la adjudicación de esa vía? O sea, que yo estoy proyectando. Entonces, puedes asumir y decir 3 años, puedes decir 2 años, puedes decir 4 años, ¿no? Depende de la longitud, depende de las dimensiones de esa carretera. Bueno, entonces, supongamos que sea un año 2022, ya, el año 2023, 2023. Ese año se va a inaugurar la carretera. O sea, estamos suponiendo 2023. Y de ahí decimos 10 años que dure el camino. Entonces, de 2023 a 2032 serían los 10 años. Entonces, el 2032, el valor que yo encuentre proyectando, el valor ese es aquí. Ese es el valor de esto. O sea, el valor podría ser de 500 vehículos. Entonces, 500 vehículos en el futuro habría. Este TPDA es de proyecto, se llama. Por eso es que es del año futuro. Entonces, 500 vehículos. Entonces, para 500 vehículos no necesitamos hacer una autopista. Así es como se empieza a evaluar. O sea, apenas pasan 500 vehículos en 24 horas en el día más crítico y en ambos sentidos, porque son calzadas simples, ¿no? Entonces, de ahí se determina si va a ser colectora, va a ser local, etcétera. Y bueno, vamos viendo qué velocidad voy a tomar. Entonces, si es un terreno plano, puedo tener una velocidad mayor. Si es un terreno montañoso, voy a tener velocidades menores, ¿no? Entonces, aquí dice velocidad directriz. Entonces, la velocidad directriz es la velocidad de proyecto, o también se dice velocidad de diseño. Entonces, tiene 3 palabras: directriz, de proyecto o de diseño. Esa es la velocidad con la que nosotros diseñaríamos nuestra carretera, ¿ya? Entonces, viendo también la topografía. Eso vamos a ver un poquito más adelante. En estas diapositivas, tengo una tabla donde complementamos y aprendemos un poquito más cómo se hace la concepción de la carretera, ¿ya? Ahora, aquí también está como comentario ahí pendientes propuestas. O sea, nosotros tenemos que proponer una pendiente más o menos racional. Si es una autopista, no puedo decir que tenga pendientes de 10, 12%. ¿Por qué? Porque la autopista tiene que tener velocidades entre 80 y 120. Esa es más o menos la concepción, por si acaso. Autopistas son vías o carreteras de control total de accesos, ¿no? Control total de accesos. O sea, quiere decir, por ejemplo, doble calzada con control total de accesos. Aquí está mismo señalando, ¿ya? Entonces, una autopista no puede tener velocidad de 30 kilómetros por hora, 40 kilómetros. No es lógico, ¿no? Entonces, más o menos aquí te están diciendo cuánto sería la velocidad de proyecto, más o menos, ¿no? O sea, ahora tú puedes
no considerar autopista, sino carretera de carriles múltiples y tomar 60, 70. Este es un poco idea, magnitudes, ¿no? O sea, te está diciendo aproximadamente por aquí. Ahora aquí dice 120. Nosotros en Bolivia normalmente estamos usando hasta 110, ¿no? Pero bueno, eso es porque en Europa se utiliza hasta 120, ¿ya? Si vemos las pendientes que después vamos a aprender, las pendientes son en el alineamiento vertical. En el alineamiento vertical se toma en cuenta las pendientes. Entonces, aquí las pendientes son bajas, ¿no? De 2 hasta el 6 máximo. O sea, normalmente es 4 la pendiente de las autopistas. Normalmente. No podemos poner 10, 12, 14 aquí, porque si no, no tienes estas velocidades. ¿Ya? Y así más o menos un poco de la lógica es que tenemos que ir aprendiendo. Tal vez aquí no le entiendan mucho, pero a la larga sí se van a ir ubicando, ¿no? Porque todavía recién algunos van a ver diseño de las carreteras, pero puedo estar dando estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, para carreteras así o caminos, carreteras o caminos de no muy buen diseño, o sea, por ejemplo, el TPD a futuro o de proyecto, vamos a tener 200, 300 vehículos por día, que es bajito, poquito. Nuestros caminos, por ejemplo, en Cochabamba, a Morochata, esos lugares, son 100 vehículos más o menos por día hacia el futuro. No hay mucho, ¿no? Y la pendiente, fíjense, la pendiente dice del 2 al 14. O sea, ¿qué quiere decir? Más o menos la idea de que las pendientes máximas, ¿no? Estos son pendientes máximas, no pueden ser pendientes mínimas. Entonces la pendiente máxima, el 14%, o sea, las carreteras hasta el 14%. Ahora uno puede decir, tenemos algunas carreteras de 18, 16, cierto, tenemos algunas carreteras que nos salimos de las normas. Las normas aconsejan tener estas magnitudes más o menos, no salirse, pero por X o Z razón también nos podemos salir, ¿ya? No es que tiene que ser siempre a la letra muerta y no salir nada. Por economía, por diferentes motivos, a veces uno tiene que salirse de las normas, ¿ya? Entonces, si tienen alguna pregunta, me cortan y me dicen, a ver, quisiera que me explique un poco más, no le entiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la zona del sillar. Actualmente, en el sillar, están pasando alrededor de un TPDA de 1.800, casi 2.000 vehículos. 2.000 vehículos por día pasa por el sillar. O sea, en 24 horas, más o menos, se estima que se pasan 2.000 vehículos por día. ¿Ya? Bueno, esta es la longitud virtual que vimos, que es la de Bruce. Entonces, ahí estaban el valor de K. Y bueno, pues, algunos. Este es el segundo error que he visto aquí. Esto es 127. No vamos a ver todavía estos radios mínimos. Pero por si acaso, este radio mínimo es la velocidad de proyecto o velocidad específica al cuadrado sobre 127 por peralte máximo, este E es peralte máximo, más coeficiente de fricción lateral o transversal máximo, ¿ya? O sea, no es todavía necesario, pero quiero que sepan que está 127, es decir, justo hoy antes de empezar la clase vi y dije, bueno, este error. Ahora, ¿qué cosita interesante tenemos aquí? Aquí tenemos velocidad específica de proyecto. Es una tabla para tener idea de los radios mínimos, ¿ya? Los radios mínimos. Entonces, si tenemos una velocidad de 30 kilómetros por hora y tengo un peralte de 8%, el peralte es en las curvas nada más. Peralte es, o también otro nombre es sobreelevación. Los mexicanos, en vez de peralte, colocan sobreelevación. Entonces, sobreelevación es la inclinación transversal en una curva
de una carretera, para que no se salga el vehículo, no ve que se le da una inclinación. Ese es el peralte. Entonces, un peralte máximo, estos peraltes, por ejemplo, normalmente... Dime. ¿Quieres preguntarme algo? Bueno, entonces, yo les decía, este peralte, nosotros podemos tener como máximo, aunque todavía no estamos viendo eso, pero ya quiero comentarles, hasta el 12%. El peralte máximo en carreteras es máximo 12%. Y de ahí hasta 10, a 8, a 6, a 5 y así vamos bajando. Entonces, aquí ha puesto unos peraltes para decir cuánto sería el radio mínimo. Entonces, yo lo que quiero que aprendan es, si yo tengo una velocidad de proyecto, 30 kilómetros por hora, el radio mínimo aproximadamente es 30. Pero si hacemos con detalle, para el 8% casi viene a ser 30, pero aproximadamente lo que quiero es que tengan idea, que si una velocidad de proyecto de 30, el radio 30. Si tengo 20, por decir algo, aunque la velocidad de proyecto ya en carreteras se trata de usar a partir de 30, pero si tuviera de 20, entonces el radio mínimo es aproximadamente 20. Pero cambia un poco. ¿Y por qué cambia? Por este peralte. Al hacer la fórmula, al aplicar la fórmula, podemos ir cambiando. Pero esto es un valor mínimo recomendado, ¿no? O sea, para poder hacer sobre la base de esto y seguir hacia arriba, porque son los mínimos. Entonces, para 50, por ejemplo, ya es 80 metros, no es igual, 50 no, el de 30 sí, 30. El de 40 ya va subiendo, 55, 50, este es el peralte que está adoptando 8, pero entonces alrededor de 50, ¿no? O sea, después, si tenemos, por ejemplo, velocidad específica de 150, velocidad específica, ¿cuál es la velocidad específica? Es la velocidad mayor que la de proyecto. ¿Y por qué tenemos ahora velocidades específicas en los diseños? Tenemos porque los vehículos actualmente tienen mayor aceleración, o sea, son más veloces que antes. Cuando se inventó el automóvil, y se llamaba automóvil. En esa época, cuando se inventó en 1895, se denominaba carruaje sin caballos. No se decía automóvil. Carruaje sin caballo era el nombre. Y después fue cambiando. Y se cambió a lo que es actualmente, depende del tipo de vehículos. Hay autos, camionetas, vagonetas, diferentes tipos de vehículos ya, ¿no? Entonces, al tener vehículos modernos, actuales, que tenemos mayor aceleración, es que se ha tratado de darle un poquito más de seguridad en las curvas a los conductores que van a velocidades más altas que la de proyecto, y por eso se cambia el término por velocidad específica. O sea, es unos 15 a 20% mayor que la velocidad de proyecto. Pero eso son solamente para las curvas. Para los elementos de un camino se aconseja actualmente, siempre reitero eso, considerar velocidades específicas, ya es otro término, que en el manual de carreteras del ABC está esto, velocidad específica, ¿ya? Pero no necesitamos profundizar, solamente tener ideas, y por eso que les digo, si tienen algo que no me entienden, les pido por favor que me pregunten. Ahora, por ejemplo, este coeficiente de fricción transversal que está aquí, son valores aproximados en base a la experiencia, son valores experimentales. Entonces, no es que no puede cambiar, es en base a la experiencia que se tienen esos valores. Entonces, para hacer el cálculo de este radio mínimo, aquí FT máximo se pone este valor, ¿no? Y el peralte, aquí se coloca el peralte. Ahora, cada curva tiene diferente peralte. No todas las curvas van a ser con el mismo peralte. Cuando yo diseño, es igual también en carreteras en planta. Cuando yo hago las curvas circulares,
cada curva circular tiene diferentes radios, no va a tener el mismo radio, voy a poner a toditos, ¿no? Va a ir cambiando dependiendo cómo está la topografía del camino, ¿no? O sea, para hacer el camino, cómo es la topografía del terreno. Entonces, en función de eso, se va acomodando un radio que puede ser mayor que el mínimo. Y generalmente conviene que sean mayores que el mínimo, porque no podemos diseñar con puro mínimos. Eso sí, eso está mal. O sea, siempre tenemos que agarrar valores mayores al mínimo para poder tener un mejor diseño, ¿ya? Y si tengo, por ejemplo, ustedes van a hacer un proyecto de carreteras de 2 kilómetros, ¿no? 2,5 kilómetros, 1,5, así. Esa longitud te da para un tipo de, una velocidad de proyecto, nada más. Vas a hacer con una velocidad de proyecto. Pero suponte que ya estuvieras trabajando y tienes 10 kilómetros o 12 kilómetros de diseño de una carretera. Puedes tener 2 o 3 velocidades de proyecto. No se queda con uno, por si acaso. Puedes tener 3, 4. ¿Y por qué cambian? En 12 kilómetros puedes tener 3 velocidades de proyecto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, existen lugares donde las curvas son bastante cerradas, digamos. O sea, el terreno es bastante cerrado, no te permite curvas muy amplias, entonces ahí vas a cambiar la velocidad de proyecto, un motivo. Entonces, otro motivo sería que la carretera va a atravesar una población, un pueblito. Entonces, cuando va a atravesar un pueblito, tú no puedes poner pues la misma velocidad de proyecto en ese sector del pueblo. ¿Por qué? Porque velocidad de proyecto es la velocidad máxima segura con la que se hacen los diseños. Velocidad máxima segura. Entonces, si yo pongo esa velocidad para atravesar un pueblo, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente cruzan personas, animales, etcétera. Entonces no puede ser segura. Tengo que bajar la velocidad en ese lugar. Entonces, cuando entro a una población, la velocidad de proyecto cambia y se modifica, por si acaso, para que tengan idea. ¿Ya? Eso es así. ¿Listo? Bueno. Aquí vamos a empezar con los elementos de una curva. Esto ustedes pueden ver en su libro, o si no, vemos en la diapositiva, un poco para irnos ubicando, ¿no? Aquí tenemos esto es en planta, ¿ya? O sea, aquí nosotros por la computadora estamos viendo así como si fuera un perfil. No, este dibujo es una planta, o sea, es como si estuviéramos en un avión y estamos viendo, este es un tramo recto, aquí tengo otro tramo recto, y aquí para cambiar de dirección del camino, no puedo cambiar, salvo que esté en una ciudad. Entonces el camino viene hasta aquí y da vueltas así, es en una esquina, digamos, esto, ¿no? Pero en carretera, para tener velocidad, para que puedas ir haciendo una transición racional, entonces tienes que hacer una curva. Y la que más se adecua de las curvas es la curva circular simple, ¿ya? Para que empecemos a aprender. O sea, los científicos determinaron que la mejor curva es una curva circular simple, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo podría haber hecho una parábola, pero la parábola no da buena visibilidad. Entonces, por ese motivo, en curvas horizontales, tiene que ser una curva circular simple, la más sencilla, ¿ya? Entonces, tiene unos elementos la curva circular. Seguramente tal vez recuerdan ustedes de colegio, o tal vez como han estado ya llevando esta materia, entonces ya se ubican mucho mejor. Podemos empezar a determinar algunos elementos. Por ejemplo, aquí dice T. Es la distancia horizontal. Todas son distancias horizontales. No. Nosotros cuando hacemos unos planos de carreteras o planos topográficos, yo quiero medir dos distancias, por ejemplo, del PC aquí al PI. Esta distancia es una distancia horizontal, ¿ya? Entonces se denomina T, tangente. Esa es una tangente de la curva circular. O sea, la distancia desde el PC. ¿Qué es PC?
principio de la curva circular, principio de la curva circular. Y aquí tenemos otro punto, PT, principio de tangente. O sea, quiere decir que el sentido de progresiva o de abscisado de una carretera o de un elemento así de esta curva, por ejemplo, empieza en la izquierda y va hacia la derecha. Cuando ustedes hagan sus planos del diseño geométrico de un proyectito, tienen que empezar de la izquierda a las progresivas. O sea, esta es la progresiva más baja y esta viene a ser progresiva mayor, ¿no? O sea, siempre de la izquierda a la derecha, no al revés, no al revés. ¿Y eso por qué? Por convención, ¿ya? Por convención se parte de la izquierda. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Entonces, de la izquierda hacia la derecha. Estas son las progresivas más bajas. Entonces, en los tramos rectos se puede decir tangente de entrada. O sea, esto se denomina también recto o tangente de entrada. Está entrando a la curva. Entonces se denomina tangente de entrada. Este punto, principio de la curva circular. PC, principio de la curva. Recorres el vehículo va a recorrer por acá va a recorrer y va a terminar la curva, porque aquí está el radio, este es el radio, entonces termina en un punto que se denomina PT, principio de tangente, y aquí continúa con tangente de salida, ¿eh? Ahí dice, o sea, recta de la salida, se está saliendo de esta curva. Entonces, por eso es que necesitamos saber algunos elementos. Por ejemplo, este T, que hemos dicho que es tangente de la curva circular. En algunos libros se denomina subtangente, pero yo prefiero que usemos términos que ya estamos familiarizados y normalmente empleamos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estudiaba de libros venezolanos, esto era fin de curva, FC, fin de curva decía. Ahora ya no, ahora se está usando esta terminología. Principio de tangente, principio de la curva circular. ¿Ya? Si tienen algo, me consultan. ¿Qué es este PI? Este PI es punto de intersección. Punto de intersección. Entonces, este punto de intersección tiene una progresiva. Una progresiva quiere decir es una distancia. Cuando nosotros hacemos una poligonal, por ejemplo, vamos por aquí, terminamos aquí, volvemos aquí, estamos haciendo una poligonal abierta, ¿no ves? Y cuando hacemos poligonales abiertas, normalmente usamos este ángulo que se forma entre esta tangente de entrada y esta tangente de salida, este ángulo. Y este ángulo, el símbolo que se emplea bastante es delta. Delta es esto. ¿Y qué es el delta? La deflexión. Esta es una deflexión. Esta deflexión, en este caso, ¿es a la derecha o a la izquierda? A ver quién me dice, ¿a la derecha o a la izquierda? ¿Ya se me han dormido? A la derecha, Inge. Muy bien, a la derecha, gracias. A la derecha. ¿Por qué? Porque estamos yendo en este sentido y a este lado, si voy a girar a este lado, derecha. Si hubiera esta tangente de salida, hubiera estado a este otro lado, entonces el delta era a la izquierda. En vez de, o sea, a veces uno puede darse un ejercicio y dices delta positivo. Eso ya tienes que saber por convención también qué es cuando dice positivo. Positivo es a la derecha. Delta negativo a la izquierda, ¿ya? Podemos poner también un símbolo delta D. Eso quiere decir delta derecha, ¿no? O delta I, izquierda, ¿ya? Entonces, esas son las nomenclaturas, las formas de indicar nosotros dentro de lo que es el diseño geométrico de una carretera, ¿ya? Después, otros elementos de la curva que son importantes. Necesitamos conocer muchos elementos de esta curva. Por ejemplo, esta es una tangente aquí. De la tangente de entrada levantamos una perpendicular, o sea, es 90 grados.
levantamos una perpendicular. Y aquí también levantamos una perpendicular. La intersección viene a ser el origen de la curva circular, O. Entonces, de aquí empiezas y tienes el radio, ¿no? Aquí está radio y radio, un solo radio. Entonces, es una curva circular simple, ¿ya? Otro elemento, fuera de la tangente, hemos dicho. Tenemos aquí desde el PI hasta este punto A, hasta la curva. Primero tenemos una bisectriz. Lo dividimos aquí en dos esto. Esta es una bisectriz. Esta bisectriz nos está indicando desde la curva hasta el PI, se llama la externa de la curva circular, ¿no? Después tenemos otro elemento, este M. Este M es la ordenada media. Ordenada media o M nomás se coloca, ¿no? Es ordenada media. Esto de PC a PT, una recta. Esta es la cuerda larga, desde aquí hasta acá. Pero si tengo la bisectriz, entonces puedo poner cuerda larga entre dos. Entonces todo esto es la cuerda larga, una sola, ¿no ves? Sumamos estos dos, cuerda larga total. Entonces la ordenada media, la externa, la tangente, esta, si la divido por la bisectriz, es la longitud entre dos de la curva, de la longitud la mitad. Y esta es la otra mitad. Todito esto vendría a ser la longitud de la curva circular. ¿Ah? Entonces, cada uno de estos elementos se calcula, cada uno de estos elementos. Entonces, vamos a ver, uno más falta aquí, delta, el ángulo de deflexión. Este ángulo de deflexión se representa acá. Este es lo mismo, el ángulo de deflexión. Y la mitad es delta medios y aquí delta medios, ¿no? Entonces, aquí tenemos la deflexión, el ángulo de deflexión, que es el mismo aquí, ¿ya? Entonces, ya sabemos las partes que componen una curva circular simple. Simple porque tiene un solo radio, ¿no ven? Ahí está el origen y ahí está. Podemos seguir repasando lo mismo para que no, a veces es necesario seguir recalcando, ¿no? Entonces tenemos lo mismo, tangente de entrada, tangente de salida, el PC, principio de la curva, principio de la tangente, todo esto es la longitud de la curva circular, este es el ángulo de deflexión, es el que tenemos aquí también el ángulo de deflexión, este es el radio, y aquí están las partes que componen una curva circular simple, ¿no? Esto es en planta, nunca se olviden, porque esto no es en perfil, es planta, solamente que como tenemos ahí la pantalla está en esa posición, pero si quisiera verlo es visto desde arriba, ¿no? Planta, ¿ya? Entonces aquí están los elementos que hemos dicho, la externa, la ordenada media, M, la longitud de la curva circular, ¿no? El radio, la deflexión, el centro de la curva circular, O, PC, principio de la curva, punto donde termina la tangente de entrada y empieza la curva. Entonces aquí, principio de la curva, PC, principio de curva. PT, principio de tangente, este PT. Punto donde termina la curva, o sea, aquí termina la curva, y empieza la tangente de salida, ¿tá? Entonces, esos son los elementos principales de una curva circular simple, ¿ya? Ahora, esa curva circular simple, nosotros podemos encontrar, y en su libro también tienen, quiero encontrar diferentes relaciones de los elementos geométricos, o sea, quiero saber cómo puedo encontrar tangente, cómo puedo encontrar la externa, la ordenada media, la cuerda larga, el delta, si es que hay que encontrar también delta, bueno, el radio, si quiero encontrar PC, por ejemplo, ¿qué viene a ser? Es una progresiva, PC es una distancia, o abscisa, PT igual, es una progresiva o una distancia, no es un ángulo, PC, PT son distancias, ¿ya? Aquí, por ejemplo, he escrito tal vez, aquí tengo delta,
Y cuando hago la cuerda larga, esto es delta medios, ¿ya? Delta medios, ¿ya? Esto es una cosa también, un ángulo importante, delta medios, la mitad hasta la tangente. Esto sirve para cuando hacemos deflexiones, ¿ya? Bueno, ¿qué más? Aquí tenemos todos los elementos que hemos comentado. Ahora, en su libro pueden encontrar, y en estas diapositivas, expresiones que relacionan los elementos geométricos. ¿Cuáles son los elementos geométricos de una curva circular? Volvemos a repetir. La tangente, la longitud, la cuerda larga, la externa, el radio, la ordenada media. Todos esos son elementos geométricos de la curva circular simple. Y nosotros tenemos que aprender en el diseño geométrico a poder encontrar esos elementos, porque podríamos usar un programa y directamente te da un valor, pero uno tiene que interpretar, tiene que saber cuál es la ordenada media, cuál es la longitud de la curva, todo eso, ¿no? Entonces, para eso uno estudia. Entonces, aquí, por ejemplo, tangente es la tangente, en función del radio y del ángulo de deflexión. O sea, se hace, ahí tenemos la demostración en su libro y también aquí, en el triángulo rectángulo, digamos, se encuentra OPCPI, y de ahí tangente de delta medios, y bueno, encontramos tangentes igual al radio por la tangente de delta medios. Estas fórmulas ustedes no necesitan aprenderse de memoria, nada. O sea, lo único que tienen que saber cuál es la tangente, es una distancia entre PC y PI, ¿no? Entonces, esta tangente puedo sacar en función del radio y del ángulo de deflexión. Y aquí está, en función del radio y del ángulo de deflexión. Entonces, esta es la fórmula. Pero yo también puedo, y ahí está en su libro las demostraciones, puedo encontrar el radio en función de la tangente y del delta, del ángulo de deflexión. Entonces, es como despejar de aquí, ¿no? Es relativamente fácil. Radio quiero encontrar, entonces tangente sobre tangente de delta medios. O sea, esta fórmula es la misma de esta, ¿no? Solamente que está indicando que si yo tengo tangente, el valor de tangente, y quiero encontrar el radio, entonces esta es la fórmula. Si yo tengo el delta y tengo radio, quiero encontrar la tangente, entonces puedo aplicar esta fórmula, que es la misma, ¿no? O sea, por si acaso. Entonces, esos son las relaciones que se tienen en una curva circular simple. Entonces, aquí tenemos dos, o si quieren uno. De este uno podemos sacar este otro, ¿no? Entonces, ahí quiero saber la tangente. ¿Cuánto va a ser? Es igual al radio. Si me dan radio, entonces aquí pongo el radio, el valor. Por tangente de delta medios, el valor del ángulo de deflexión, entre 2. Y me va a dar esta distancia. Al darme esta distancia ya encuentro el PC, y de aquí una perpendicular, y ya voy a poder determinar el centro de la curva circular, ¿no? Así se hace. Bueno, otros elementos que relacionan una curva circular simple. Tenemos la cuerda larga en función del radio y del ángulo de deflexión. Entonces, aquí está la fórmula. La cuerda larga es igual a 2 veces radio por el seno de delta medios. O sea, agarramos de nuevo un triángulo rectángulo OBPC. Y eso determinamos seno de delta medios, vamos reemplazando valores, y de ahí es que sale esta relación, ¿no? Esta relación o esta ecuación. Podemos encontrar la externa. Sabemos que la externa, ¿cuánto sería en función del radio y del ángulo de deflexión? Aplicamos un triángulo, ustedes vean en su libro, por si acaso, pero llegamos a esta ecuación. Esta ecuación, 1 sobre coseno es una identidad, es secante de delta medios. Y entonces podemos reemplazar igual a esta o esta, cualquiera de las dos usamos. Puedo encontrar la externa también a través de otra relación. Entonces, aquí en función del radio y de delta. Entonces se hace la demostración
y se llega a que la externa es igual a la tangente por tangente de delta entre 4. O sea, otra forma. No tienen que aprenderse de memoria estas fórmulas, ¿ya? Estas relaciones. O sea, tienen que tener un formulario para dar el examen y ahí es aplicar, ¿ya? Aquí tenemos otra relación, que es la ordenada media. Quiero saber cuánto es la ordenada media en función del radio y del ángulo de deflexión. Entonces, ordenada media es el radio multiplicado por 1 menos coseno de delta media. Entonces, todas estas relaciones que están enmarcadas se usan para calcular los elementos de una curva circular, ¿ya? Las curvas circulares son en planta, no hay en corte o en perfil, ¿ya? Eso tienen que entender siempre. O sea, cuando yo estoy haciendo en planta, tengo curva circular simple, un tipo de elemento de curvas. Al empezar la clase les pregunté, alineamiento horizontal o la planta, ¿de qué está compuesta? De rectas, curvas, me han dicho, y les he pedido un poquito más de aclaración. Entonces, curvas, hay curvas circulares simples, hay curvas circulares compuestas, hay curvas de transición, ¿no? En la que estamos viendo ahorita es la primera curva, circulares simples, ¿ya? Entonces, ahí tenemos las fórmulas. Ahora, podemos aprender otro concepto que es interesante y que se usa, que es el grado de curvatura, ¿eh? Aquí dice expresión de la curvatura de una curva circular simple. O sea, yo puedo encontrar longitudes de las curvas circulares en función, hay dos sistemas para calcular, sistema arco-grado y sistema cuerda-grado. Esos son los dos sistemas. Y parte de un concepto, de una definición que se ha adoptado. En Estados Unidos se ha adoptado esto. G. Yo cuando estudiaba, en vez de G era D, mayúscula, D. O sea, grado de curvatura. Ese es el término que significa G. Grado de curvatura. Valor del ángulo central, este valor del ángulo central, subtendido por un arco, este es un arco, que en su libro está con el símbolo S. En otros libros aparece como A, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir. Grado de curvatura, este G, estito, es el ángulo central. Aquí está. Es un ángulo central. Subtendido por un arco, es un arco, o una cuerda, si trazo una recta así, es una cuerda. Este es G. De determinada longitud, escogidos como arco unidad, S, hemos dicho, esto es S, o cuerda unidad, C. Entonces, nosotros podemos tener, podemos encontrar en el sistema arco-grado cuánto representa G. G, ¿cómo se puede encontrar este G? Entonces aquí explican y dice, relacionando ángulos centrales con arcos, dice, vamos a relacionar. Aquí tenemos G sub S. ¿A qué es igual? O sea, aquí G sub S es al arco S, y esto es igual a toda esta vuelta del sistema sexagesimal. ¿Cuánto mide todo esto? Mide 360 grados. ¿Y cuánto es toda esta longitud de la circunferencia? Todito esto, o sea, si tuviera toda una circunferencia, es todito esto, no ve la vuelta. Eso es 2pi por radio. La longitud de una circunferencia es 2pi por radio. De aquí puedo despejar G. G es en el sistema arco. Estoy manejando el sistema arco. Aquí es un arco. Entonces G sub S lo colocan en su libro para que sepan que es del arco. Y es igual, tenemos 360. Entre 2, 180. 180. Por pi, por radio, y este S paso a multiplicar. Ese es el arco unidad.
este arco unidad, normalmente, fíjate, aquí dice arco unidad y listo. Pero los arcos unidad que se usan son de 5 metros, o cuerda unidad también, de 5 metros, de 10 metros o de 20 metros. Esos son los arcos unidad, o sea, para hacer los ángulos, para deflectar unas curvas, nosotros usamos arcos unidad, y para ir haciendo, para encontrar el G, el grado de curvatura. Entonces, por eso, el grado de curvatura, vuelvo a repetir, a ver, G es el grado de curvatura. Es el valor del ángulo central, que subtiende, pues, en vez de subtendido, que subtiende un arco o una cuerda unidad. ¿No? Aquí dice determinada longitud escogidas como arco unidad. Entonces, estos arcos unidad es de 5, 10 o 20 metros. Esta cuerda unidad puede ser de 5, 10 o 20 metros. Entonces, en el sistema arco-grado, acá acabamos de encontrar que GS, que es el grado de curvatura en el sistema arco-grado, es igual a 180 por S sobre pi por radio. Esta es una fórmula. De aquí yo puedo despejar radio. El radio sería 180 por S sobre pi por G, sub S. Esas son fórmulas, o sea, yo quiero encontrar G, o sea, con esta fórmula podemos encontrar todo, ¿no? G, o si quiero despejo R, subo y bajo G, ¿no? Esto es lo mismo. Pero, ¿qué cosa podemos ir viendo? Aquí podemos determinar cuánto es la longitud de la curva, esta longitud de la curva, cuánto mide esta longitud, en base al sistema arco-grado. Entonces, la longitud de la curva, o sea, de la longitud de la curva en base a arcos, es igual a delta. O sea, tengo esta longitud, es a delta. Todito esto es delta. Como S, Tito, es a G sub S. A ver, de nuevo. O sea, para poder sacar cuánto va a ser esta longitud de toda esta curva, lo que hacemos es, tenemos la longitud, esta longitud, toda esta longitud que no conocemos ahorita, ¿no? La longitud es al ángulo de deflexión delta, es el delta. Como tenemos aquí el arco que no sabemos si es de 5, 10 o 20 metros al arco unidad, digamos, es a G sub S. Aquí está. El arco, es al grado de curvatura para ese arco. De aquí despejo. Entonces, L sub S es igual a S por delta va sobre G sub S. G sub S, ¿qué tenemos? G sub S es 180 por S sobre pi por radio. Lo reemplazo y me queda esto, la longitud de una curva circular en el sistema arco-grado es pi por radio por delta sobre 180. Esta es la fórmula cuando nosotros estamos queriendo calcular cuánto es esta longitud de la curva en este sistema. Pero si me dan con cuerdas, entonces la longitud de la curva va a ser esta, ¿ya? O sea, cuerda, unidad por delta sobre G sub C, que es este grado de curvatura de acuerdo a cuerdas, por cuerdas. ¿Ah? A ver, hagamos este sistema cuerda-grado. Lo mismo, delta es la deflexión, PC, PT, entonces uno tiene esta, o sea, es la curva, ¿no ven? Esta es una curva circular, pero entonces de aquí trazo una recta, una rectita. Esa es una cuerda, ¿no ven? Una cuerda. Entonces, si yo lo divido en dos para sacar el ángulo recto de aquí, tengo cuerda entre dos, cuerda entre dos. Todo esto es la cuerda. Entonces aquí tenemos G medios, o sea, para cuerdas. Y el total es G sub C. G sub C, el grado de curvatura para toda en base a cuerdas. Y esto es el radio. Este es el radio, el mismo. El radio se mantiene aquí también, ¿no? Y este es el ángulo de deflexión. Entonces, si yo quiero sacar en el sistema cuerda-grado cuánto es la longitud de la curva, empiezo a hacer seno, aquí seno de G medios, aquí tengo G medios, el seno, aquí es igual
a la cuerda entre 2 sobre la hipotenusa. ¿Y esto qué es? El radio. La hipotenusa viene a ser el radio. Entonces, seno de G sub C entre 2 es igual a la cuerda entre 2, la mitad de hemos hecho aquí, C medios, sobre radio. De aquí despejo, y en el sistema cuerda-grado, el grado de curvatura, en este otro es así. En este es 2 veces arcoseno por la cuerda unidad sobre 2 veces, 2 por radio de la curva circular, por este radio. ¿Ya? Y aquí yo puedo despejar el radio para poder saber, y puedo saber, quiero saber el G, aquí está. Quiero saber cuál es el radio. El radio, despejando de esta ecuación, de esta relación, es C medios sobre seno de GC medios. G, grado de curvatura, ¿no ve? Entre 2. Entonces, yo puedo encontrar el radio de curvatura en base a cuerdas. Puedo encontrar el radio de curvatura en base a arcos. Vuelvo a repetir, y esto siempre les digo, y no me hacen caso a veces. Si en un problema de un ejercicio yo no doy cuerda, no tienen que adoptar una cuerda, tienen que hacer en el sistema arco-grado. Si yo te doy cuerda, entonces vas a usar esta fórmula, porque aquí dice cuerdas. La cuerda por delta sobre G. Entre estas dos hay unas pequeñas diferencias que ahí pueden ver en el libro qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, y para ir detallando, ¿ya? Pero yo siempre les digo, tienen que leer las diapositivas o tienen que pasar clases, interpretar, consultarme y después complementar con su libro. Yo por eso se los he pasado en digital, el libro del James Cárdenas, ¿no? ¿Para qué? Para que lean, si no tienen, ¿no? Tienen que leer, o sea, no se queden esperando que venga el día del examen para leer, no, todos los días que avanzamos, al día siguiente o unas 2 horitas, tienen que ponerse a repasar, tratar de entender, y en la noche, si damos clases, me dicen, ingeniero, no le entiendo esta parte, y si yo puedo aclarar, con todo gusto voy a aclarar, pues, ¿ya? Entonces, tal vez me pueden preguntar, por ejemplo, ahorita, ¿y qué son estos sistemas cuerda-grado, arco-grado? Es una concepción que en los Estados Unidos han ideado para poder encontrar las longitudes de estas curvas. Entonces, las longitudes de estas curvas lo hacen en base a este criterio. Esta es una definición teórica, digamos, adoptada. G, grado de curvatura. ¿Y qué es el grado de curvatura? Es el ángulo central subtendido por un arco o cuerda de determinada longitud. Pero esa determinada longitud son escogidos como arco unidad. O sea, estos son arcos o cuerdas unidad. ¿Cuáles son los arcos o cuerdas unidad? Tenemos de 5 metros, tenemos de 10 metros, que son más fáciles de hacer los cálculos, de 5, de 10 y de 20. Cuando tengo un radio grande, no voy a usar con arcos de acinquitos, o sea, infinidad de arquitos vamos a hacer, tengo que hacer cada 20 metros. En cambio, si tengo un radio pequeño, voy a usar pues con cuerdas unidad, o sea, aquí en este caso, cuerdas de a 5 metros. Y por aquí en una de las diapositivas, no sé si les he pasado o no todavía, ahí dice más o menos hasta dónde se acepta las cuerdas unidad en función del radio. ¿Ah? En su libro no tienen eso, pero yo les he puesto las diapositivas. ¿Ah? Bueno, aquí está. Entonces, ¿qué estamos sacando de conclusión de esta parte? Yo puedo encontrar grado de curvatura en base a esta fórmula, puedo encontrar radio y puedo encontrar la longitud de la curva. Esas 3 ecuaciones en el sistema arco-grado. Si tengo cuerdas, si me dan cuerdas, digamos, para poder calcular en base a cuerdas y grados, entonces tengo el G, grado de curvatura, el radio en base a cuerdas y la longitud de la curva en base a cuerdas. Entonces aquí, por ejemplo, dice cuerda
por delta, es delta el ángulo de deflexión. Y este G sub C es el grado de curvatura, ¿no ven? ¿Ya? Aquí tienen un resumen de esas fórmulas. O sea, la tangente, el radio, la cuerda larga. O sea, estamos haciendo un resumen de la externa, por ejemplo, en función del radio. La externa en función de la tangente. O sea, la ordenada media en función del radio. La longitud de la curva en el sistema arco-grado. Si tomamos arco de 20 metros, entonces nosotros tenemos aquí 20 metros. Tendríamos que poner ese 20 metros. La longitud de la curva, si es el sistema de arcos, ese es arco, ¿no ve? Hemos dicho arco. Entonces aquí ese 20 metros por delta sobre G sub S. Si tenemos en el sistema cuerda-grado, por las cuerdas puede ser de 5, 10 y 20. Aquí esta es la fórmula que podemos emplear para encontrar la longitud de la curva. Esta ya hemos hecho anteriormente, pero este es un resumen, ¿no? Y aquí empieza a ponerse también PI, punto de intersección, PC, principio de curva, PT, principio de tangente. Estos elementos, estas nomenclaturas, tienen que acostumbrarse a usar, ¿no? O sea, no es que uno para dar el examen nomás ordena, ¿no? Esto es para toda la vida. Si es que pueden aprender, eso es para toda la vida. O sea, cualquier cosa, si se dedican a carreteras, ya sea haciendo interpretación de un plano, cuando están como ayudantes para hacer la construcción, ahí van a ver en los planos, PC, PT, todos los elementos que están y van a estar en los planos. En los planos tiene que indicarnos estos elementos, por si acaso. Eso también es una cosa que he estado notando en sus proyectos. En sus proyectos, cuando entregan, tienen que colocar en el plano los elementos de la curva. No olvidarse de los elementos de la curva y solamente poner en la memoria cómo has calculado el radio, cómo has calculado la tangente, la longitud de la curva. No, estos elementos tienen que estar en el plano, o sea, sus datos. De cada curva, de cada PI, hay que poner los elementos. ¿Cómo se puede hacer? En un cuadro especial, o si quieren, al lado de cada curva, van llenando algunas informaciones de esto. Los más importantes, ¿no? A veces también podemos obviar algunos. Por ejemplo, este O centro de la curva es una información para hacer el dibujo, pero no necesita este dato, ¿no? O sea, centro de la curva no necesitas, pero sí el PT, el PC generalmente es necesario. El radio, la longitud, ¿no? Esos son los datos más importantes. El delta, el ángulo de deflexión. Aquí, ¿qué faltaría? Faltaría el G. ¿Qué es el G? El grado de curvatura, ¿no? Entonces, así se va haciendo, ¿ya? Bueno, a ver. Tenemos de nuevo, bueno, esto lo pasaremos para mañana. Voy a avanzar esto. Ya que estamos en esa parte, fíjense, esta es una tabla que para mí es muy interesante para irnos ubicando cómo se hace el diseño de una carretera, ¿ya? Entonces, aquí tenemos velocidad de proyecto. Hemos dicho que se llama velocidad directriz, se llama velocidad de diseño, ¿no? O velocidad de proyecto. Cuando tenemos caminos, o sea, donde el TPDA de proyecto, o sea, al final del periodo de diseño, hay hasta 100 vehículos en ambos sentidos, o sea, hay poquitos, en 24 horas, en el último año del periodo de diseño dice hasta 100 vehículos mixtos, o sea, camiones, autos, de todo, hasta 100. Entonces, si tenemos ese volumen, no necesitamos hacer, pues, con características de aquí, ¿no? Tenemos que hacer las características de este lugar. Todo esto está indicando que más o menos estos son los requerimientos, ¿ya? Entonces,
si tenemos velocidades bajas, tenemos, mejor dicho, volúmenes bajos. Terreno, tenemos esta partecita es montañoso, lomerío es esta parte marcada y plano es este. Entonces, si estoy en un terreno montañoso, ¿qué es lo que más o menos te está diciendo que hagas tu carretera? O sea, con esta tabla que da características geométricas de una vía. Dice, si estás en un terreno montañoso, tienes poco vehículo al final del periodo de diseño, entonces la velocidad de proyecto está más o menos entre 30 y 40. Eso es lo que te está diciendo. O sea, tú tendrías que hacer tu camino para esas velocidades. Cuando nosotros tenemos más o menos de 100 hasta 500 vehículos mixtos por día, ambos sentidos, en un camino, entonces dice, podemos tomar de 30, 40, 50, 60, 70, si es un terreno plano, hasta 70, más o menos, si es en terreno plano, 70. Si es un terreno en lomerío o ondulado, está en este rango, ¿no? O sea, siempre la horizontal, así, en el sector. Y eso dice de 40 a 60. Esto es estimado, o sea, querer darles idea de cómo deberíamos tener las velocidades. Esto es lógico, pero a veces uno no se da cuenta cómo debemos evaluar, ¿no? Entonces, esta tablita es muy interesante. Esto se ha ido modificando, cambiando, pero me gusta porque primero relaciona la velocidad de proyecto en función del tipo de terreno y del volumen de tráfico. Entonces, este volumen de tráfico, vuelvo a repetir, es al final del periodo de diseño, y aquí dice más de 3.000 por día, o sea, en ambos sentidos. Si tenemos más de 3.000 vehículos por día en una vía, entonces podemos adoptar estas características. O sea, primero, velocidad de proyecto. Si estamos en un terreno en montaña, dice, podríamos tomar 60. Podríamos tomar hasta 80. Pero si es en un terreno plano, hasta 110. Aquí es terreno plano, aquí dice plano, ¿no? Plano. Y esta partecita es la marcada, entonces de 90, 100 y 110. Entonces, eso te está dando la idea de las velocidades de proyecto. Si su auxiliar les dice, agarren 60, entonces es otras condiciones, pero por si acaso, así se hace. Uno va viendo cuál es el volumen de tráfico. En base a ese volumen y el tipo de terreno, defines la velocidad de proyecto. Faltan dos parámetros que yo considero importante, que uno sería la importancia de la vía, ¿no? O sea, si va a ser importante la vía o no, que indirectamente está relacionada con los volúmenes de tráfico. Y la otra son los costos de construcción y mantenimiento. Si yo voy a hacer un camino de muy buenas características, o sea, como autopista, por ejemplo, que estaría en este sector, entonces voy a gastar mucha plata, pues porque las pendientes, por ejemplo, para estas condiciones, fíjense, 6 es lo máximo y 4, aquí lo máximo en terreno plano, 4, 5. Estas son las pendientes que debería tener para una vía que tenga tráfico pesado, digamos, o sea, más de 3.000 vehículos mixtos por día, a ambos sentidos, ¿no? Por ejemplo, la Blanco Galindo, el tránsito promedio diario actual, no de proyecto, tenemos, depende de en qué intersección quiero analizar, pero en general 35.000 vehículos, 35.000 vehículos. ¿Ah? Entonces, para absorber 35.000 vehículos, por ejemplo, necesitamos 2 calzadas. Si ustedes revisan, tenemos 2 calzadas. Aquí, por ejemplo, en estos de aquí están dando con 4 carriles, 2 calzadas. En cambio, en estos que tenemos poco tráfico, es una carretera de un carril por sentido, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si tenemos más volumen, el ancho de la calzada, 7 metros. O sea que cada carril tendría 3,5. Si tenemos entre 500 a 1.500, más o menos te recomienda usar el ancho de la calzada de 6. O sea, 3
metros de carril, y más 3 son los 6. Todos estos vienen a ser casi para caminos. En cambio, aquí en este lugar es para tener 2 calzadas, 4 carriles, fíjense, 4 carriles, 4 carriles. O sea, tenemos 2 por sentido, ¿no? 2 de 7 metros. ¿Y por qué de 7 metros y no de 6? Porque pues para velocidades altas necesitamos tener distancias más o menos casi como carril ideal. El carril ideal, ¿cuánto mide? 3,65 hemos dicho, ¿no? 3,65. Aquí es 7 es a 3,50, ¿no? A 3,50, el ancho de carril. Entonces, pero no puedo bajar más. Si bajo más, ya voy a tener velocidades bajas, pues 6, por ejemplo, si pongo aquí de 6, ya está mal. Entonces, por eso es que esta tabla te ayuda a entender e interpretar. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí tenemos grado máximo de curvatura, fíjense. Este es lo que hemos estado viendo el día de hoy. Grado de curvatura, G, grado de curvatura. Ese grado de curvatura, si empezamos a querer aprender, para velocidades bajas, el grado de curvatura es alto. Para velocidades altas, el grado de curvatura es bajo. 2,8 grados para 110. Para 30 kilómetros por hora, grado de curvatura 60 grados. Entonces, aquí te está dando una idea del conocimiento del grado de curvatura. Aquí tenemos otras que se ve esto en tráfico, más que todo, distancia de visibilidad de parada, distancia de visibilidad de rebase, que esta de parada vamos a ver más adelante, ¿no? Pero aquí te está dando ya ideas de cuánto serían esas distancias en metros aquí, ¿no? De rebase es de adelantar, o sea, en un camino que tienes, quieres adelantar por el carril contrario. Entonces, ¿cuánto de longitud necesitas para ir a 30 kilómetros por hora? Aquí necesitas 135 metros, si vas a 30 kilómetros por hora. Si vas subiendo, aquí están las condiciones, a 60 kilómetros por hora necesitas 270 metros. En condiciones críticas, estos valores son para situaciones las más críticas, ¿no? O sea, podemos hacer menos, pero aquí está terreno mojado, determinadas características que lo hacen más crítico. El grado de curvatura, ya saben. Las curvas, más adelante cuando veamos curvas en alineamiento vertical, entonces ahí hay un parámetro que es el K. Cresta quiere decir en convexa, ¿no? Y cóncava en columpio. Cóncava es columpio, cresta en convexa. Entonces, ¿cuánto va a ser el K? Y ahí están los valores. Eso vamos a ver más adelante, ¿ya? Luego, la pendiente gobernadora, aquí está, fíjense. La pendiente gobernadora para caminos de bajo características geométricas, o sea, su diseño geométrico de pobrecito, deficiente, no tenemos mucho vehículo, entonces 9% la pendiente gobernadora o determinante, ¿se acuerdan? Estamos viendo eso, pendiente gobernadora o determinante. Tenemos para entre 100 y 500 vehículos, 8, va disminuyendo, fíjense. Entonces, esa es la pendiente gobernadora para poder tratar de hacer al tipo de carretera que estamos viendo. La pendiente máxima, si ya estamos ahí, aquí dice 13. Hemos dicho que podemos llegar hasta el 14, 13, 14, pero preferible es tratar de poner menos. Si pudiéramos menos, mejor. A medida que mejora el terreno, va disminuyendo a 10. Si es en terreno plano, no puedo poner aquí en terreno plano pendiente 14. Si es terreno plano, máximo será la pendiente 7, dice aquí. Y así va bajando, fíjense. Si tenemos mayor velocidad, la pendiente tiene que ser menor, no puede ser mayor, ¿ya? Aquí tal vez hay este no me gusta, el ancho de calzada. El ancho de calzada, en Bolivia han hecho muchas carreteras con 4 metros de calzada, cosa que yo digo, si yo quiero diseñar, yo soy ingeniero, tenemos que tratar de que sea segura nuestra carretera. Entonces, si quiero hacer segura mi carretera, aunque tengamos poquitos vehículos en 24 horas, bueno, pues aquí por lo menos deberíamos poner 5.
¿no? O sea, estas son unas normas de México. Entonces, 4 metros, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Este debía ser por lo menos 5, por lo menos 5. Pero bueno, y han hecho en México para las vías más pobrecitas, donde que han querido entrar a poblaciones muy abandonadas, entonces han hecho de 4, pero no estoy de acuerdo. Esto debía ser mínimo 5. Bombeo. Fíjense el bombeo, la inclinación transversal en tangentes, en tramos rectos. Normalmente en las carreteras tienen 2, por la lluvia, para que salga el agua, etc. Pero en lugares donde no están pavimentadas, aquí, por ejemplo, hasta 100 vehículos, no se justifica pavimentar esa carretera. Hasta 500, por ejemplo, dentro de lo que nosotros manejamos como ingenieros, menos de 200 vehículos por día, no se justifica pavimento. O sea, pavimentar con flexible o con rígido. Si no, necesitamos hacer empedradito o ripio, así nada más, ¿no? O sea, la capa de rodadura de ripio, eso. Pero, porque como tenemos ese tipo de material, entonces aquí debemos aumentar el bombeo. Por eso es que dice 3. Podríamos poner 4, no hay problema, 4. Y la sobrelevación máxima, 10%, está manejando aquí, 10%, toditos. Eso podemos, nosotros, por ejemplo, yo podría manejar hasta 12, pero de aquí a 8 o 10 es lo que manejamos normalmente, ¿ya? ¿Listo? Bueno, ahí quedaremos. Una consulta. Dime. ¿Será que puede volver a leer las velocidades del proyecto clasificando por montañoso, lomerío y plano en esta tabla? Por favor. ¿En esta de aquí? A ver, en esta tabla que estoy viendo. Sí, ¿cómo hace la clasificación? No, esta tabla. Ya. En esta me estás diciendo que clasifique las velocidades en función de ¿qué? Del terreno montañoso. Ya. Muy solar. Ya. O sea, lo que aquí está relacionando varios aspectos. O sea, no solamente el volumen, sino también el terreno, ¿no? Y la velocidad de proyecto. Estos 3 están ligados. Entonces, lo que normalmente se hace es lo siguiente. O sea, cuando tenemos volúmenes muy bajos, no necesitamos colocar velocidades muy altas, especialmente si el terreno es montañoso. Por ejemplo, si es terreno montañoso, abarca estos 2 sitios. Es como si ustedes pintaran estos 2. En terreno montañoso la velocidad sería 30 y 40, nada más. Eso es lo que se aconseja. No es que es una ley, sino se aconseja. Podemos cambiar por X o Z razón. Por ejemplo, por el aspecto económico, puede que en un lugar tengamos que hacer a 20 kilómetros por hora, que no es recomendado, pero se podría hacer, ya salirme de la norma. Aquí dice como mínimo es 30, pero puedo salirme de las normas. Entonces, las velocidades 30, 40 para terreno montañoso es esto, estos. Para terreno en lomerío o ondulado es esto, de aquí 40, 50 y 60. Eso es lo que está indicando. Y si estoy en un terreno plano es desde aquí hasta aquí. ¿Qué quiere decir? Puede ser velocidades de 50, 60 y 70 en un terreno plano. Entonces, esas son las velocidades que escogemos en función del terreno para este volumen de tráfico. Cuando tenemos más volumen de tráfico, puedo jugar más, puedo ampliar. Por ejemplo, en este. Aquí este es montañoso, ¿no ves? Bien, montañoso, de aquí hasta aquí está montañoso. Entonces, ¿cuáles las velocidades de proyecto? 40, 50 y 60, nada más. Hasta ahí es lo que normalmente se recomienda, ¿ya? Tengo en lomerío. Entonces, en lomerío, si el terreno es en lomerío y tengo 1000 vehículos por día en ambos sentidos al final del periodo de diseño, entonces dice que podemos usar entre 50 y 80 kilómetros por hora. Ese es el rango de aquí hasta aquí. Y si estoy en un terreno plano, dice este sector es de 70 a 100. ¿Eso es lo que querías que te aclare? Sí, ingeniero, gracias. Ya, no, con todo gusto. Gracias a vos. ¿Ya? Entonces nos vemos, si Dios quiere, mañana. ¿Ya? ¿Quién está ganando en fútbol, saben?
¿O recién va a jugar Bolívar o cómo es la cosa? Yo ni sé nada. Está perdiendo 5-0, Inge. Ah, no me digas. ¿En serio? Sí. Esto me va a tomar el pelo. Sí, en serio. En serio, es una pena. Ay, qué pena, qué pena. Ni modo, ya. Listo, uy, ya, Edgar, gracias por la información. Entonces mejor no veré.